Hola a todos, en este video vamos a ver circuitos RL y RC en corriente alterna. Tal como ven en la imagen tenemos un circuito con una resistencia y un capacitor en serie. Lo primero que vamos a hacer es calcular las reactancias y las impedancias de los mismos. Recordamos del video anterior que la resistencia nos iba a quedar 120 ohms con 0 grados o 120 más 0i, porque recordamos que la resistencia no tenía parte imaginaria. Ahora vamos a hacer lo propio con el capacitor. Para calcular la impedancia, primero tenemos que calcular la reactancia. Recordamos rápidamente que la reactancia era la oposición al paso de la corriente en alterna. Bien, entonces sabemos que la fórmula de la reactancia capacitiva va a ser XC es igual a 1 sobre 2pi por F por C. Reemplazamos, esto nos va a quedar 1 sobre 2pi por 50 Hz, que va a ser la frecuencia en este caso, por la capacidad, 22 microfaradios. Si ustedes hacen esta cuenta, el XC les va a dar un resultado de 144,68 ohms. Ese va a ser nuestro valor de reactancia. Ahora tenemos que pasarlo a impedancia, ya que sabemos que para trabajar en alterna tenemos números imaginarios. Entonces calculamos nuestra XC, nos va a quedar, en este caso sería 144,68 ohm a menos 90 grados, esto lo sabemos también por la teoría que lo hemos visto, o 0 menos 144,68i. Recordamos que al estar desfasado menos 90 grados nos va a quedar el signo negativo por delante y todo imaginario, pues está justo a menos 90 grados. Una vez que conocemos las impedancias, vamos a proceder a la suma de las mismas. Entonces, nuestra Z total va a ser igual a ZR, o R como lo llamamos en un principio, más ZC. Recordamos nuevamente que para sumar vamos a usar la forma rectangular de nuestras impedancias. Por lo tanto, nos va a quedar 120 más 0i ohms más 0 menos 144,68i ohms. Recordamos que para sumar, en este caso vamos a sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, por lo que nos quedaría 120 menos 144,68 ohms. Ese va a ser nuestro resultado final de la impedancia. Una vez que sabemos la impedancia, vamos a ir a empezar a calcular la corriente. Para calcular la corriente vamos a usar ley de Ohm y total va a ser igual a la V total sobre la Z total. Para calcular la V total sabemos que en este caso, yo me olvidé de poner en el enunciado, son 220 volts a 0 grados. Entonces usaremos 220 volts a 0 grados. Y para hacer la división también sabemos que tenemos que usarlo en coordenadas polares. Entonces nuestro resultado, que acá está nuestra ZT en rectangular, la vamos a pasar a polar. Lo hacemos acá al costado, ZT. Esto, recuerden, lo pueden hacer tanto con la calculadora como con la conversión manual, como aprendimos en las coordenadas polares y rectangulares. Nos va a quedar un resultado de 187,96 con un ángulo de menos 50 grados.
Bien, una vez que tenemos esos datos, reemplazamos z total, lo cual nos va a quedar 187,96 con un ángulo de menos 50 grados. Cuando resolvemos esto, recordamos, dividimos 220 sobre 187, nos va a quedar 1,17 amperes y los ángulos se restaban, nos va a quedar 0 menos 50, por lo tanto esta corriente va a tener un ángulo de 50 grados. En este segundo ejemplo tenemos una bobina en serie nuevamente con una resistencia. El procedimiento va a ser similar. Primero vamos a escribir que la resistencia es igual a 47 ohm a 0 grados, o puede ser igual a 47 más 0i ohms. Luego vamos a calcular la XL en primer lugar. La XL es 2pi por F por L. Reemplazamos, nos va a quedar 2pi por 50 Hz por 33 milihenrios. Si resuelven esto con la calculadora, les va a dar un resultado de 10,36 ohms. Ya que tenemos la reactancia, vamos a escribirlo en forma de impedancia. ZL es igual a 10,36 ohm a 90 grados positivos, o es igual a 0 más 10,36 i. Entonces nuevamente escribimos en forma polar en primer lugar y rectangular en segundo lugar. Ya que tenemos las dos impedancias, las sumamos, están en serie, entonces nuestra Z total va a ser igual a ZR más ZL. Esto nos va a quedar 47 más 0i, 47 ohm, más 0 ohm más 10,36 i. Bien, yo acá distribuí el ohm, en el ejemplo anterior lo habíamos visto entre paréntesis, con el ohm al final es lo mismo. Esto nos da un total de 47 más 10,36 i ohms. Vamos a calcular la corriente. La I total va a ser igual a la V total sobre la Z total. La V total es 220 volt a 0 grados. Y nuestra Z total nuevamente debemos pasarla a polar. Entonces Z total va a ser igual a 48,12 con un ángulo de 12 grados. Le reemplazamos en el lugar de la Z total 48,12 con el ángulo de 12 grados. Por lo tanto, dividimos 220 con 48 y nos va a quedar una magnitud de 4,57 amperes con un ángulo de menos 12 grados. Ese es todo el procedimiento. En el caso que estén en paralelo, lo que van a hacer es calcular el paralelo tal como lo vimos con las resistencias, y recuerden que en el caso de calcularlo con el paralelo, a la hora de multiplicar tienen que ponerlo en polar, tienen que usar los números en polar, y a la hora de sumar tienen que usarlo en rectangular. Cualquier duda los leo. Hasta luego.